Aleluya, bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores Jesucristo. ¿Y saben lo que significa la palabra aleluya? Alabado sea Dios. Y eso es lo que queremos, alabar a Dios, glorificar a Dios, exaltar a Dios a través de nuestras vidas dejadas, sometidas, rendidas en las manos del Señor. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Les habla el Padre Pedro Núñez y pues bienvenidos a este su programa Conozca Primero Su Fe Católica. Tenemos un programa bien especial para ustedes, como de costumbre, pues respondiendo sus preguntas y respuestas. Y gracias por todas las preguntas que ustedes nos hacen, sus comentarios, sus llamadas, sus correos electrónicos, sus correspondencias. Ustedes son los que hacen posible este programa. Así que antes de entrar en materia, nos ponemos en oración, hermana, hermano. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre amantísimo, Padre bueno, Padre misericordioso. Qué rico poder decir, todo tuyo, Señor. Entregarnos en tus brazos poderosos y amorosos, Señor, y decir, como tantos santos a lo largo de la historia, soy tuyo, Señor. Soy tuyo, mi Dios. Quiero ser materia disponible en tus manos, Señor. Quiero ser esa arcilla en tus manos, divino alfarero, que tú me tomes, que tú me limpies, que tú me transformes más y más a imagen y semejanza tuya. Que esa imagen deteriorada de ti en mi persona, que sea transformada, Señor. Que sea renovada, Señor. Que llegue un momento en mi vida, mi Dios, que al vernos a nosotros, al verme a mí, al ver a mi hermano, a mi hermana, que pueda ver la gente el reflejo de tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Qué hermoso sería, hermano, hermana, que la gente diga, ahí va un verdadero cristiano, ahí va un verdadero discípulo de Jesús, ahí va alguien que realmente está viviendo su fe. Qué hermoso. Miren, hermanos, las palabras se las lleva el viento y estamos conscientes de esa realidad. Hoy escuchas un mensaje que puedes tal vez recibir de parte nuestra o en la iglesia o en cualquier otro lado, y mañana tal vez ese mensaje pues ya ni te acuerdas. Pero cuando alguien hace algo, cuando alguien pone en práctica su fe, cuando alguien verdaderamente refleja la presencia de Jesús en algún hecho, en alguna obra, eso queda en el corazón. Por eso dicen que las palabras se las lleva el viento, pero los hechos quedan. Y por eso yo te pido, mi Dios, mi Señor, mi amo, mi Rey, que nosotros podamos poner en práctica nuestra fe, que podamos de verdad vivir nuestra fe, dejándonos en tus brazos santos y poderosos, como esa semillita que cae al suelo y que tiene que morir a sí misma. Que nosotros también, en una forma real, Señor, en una forma auténtica, mi Dios, podamos dejarnos en ti, para morir a lo que éramos antes de estar contigo, Señor, para morir a todo aquello que nos impide ser tuyo, Señor, para morir a esos obstáculos, a esos pecados, a esas formas de vida, mi Dios, que nos lastiman y lastiman a otras personas porque no damos el mejor ejemplo de vida cristiana. Enséñanos, oh Dios, y danos la fuerza y el poder de tu Divino Espíritu para que nosotros podamos, mi Dios, ser auténticos cristianos, para que al vernos a nosotros puedan ver un hálito, un reflejo, una imagen clara, limpia, pura de tu divina presencia en cada uno de nosotros. Señor, queremos rendirnos a ti, queremos de verdad entregarnos a ti, y como esa semillita que cae en tierra, que podamos caer nosotros en tus brazos santos y poderosos, para que llevándonos, oh Dios, al centro de tu divino corazón, podamos ser como tú, Señor Jesús. Así sea, mi Dios, así sea, Señor. Amén. Bendito sea, Señor.
Damos gracias a Dios, hermanas y hermanos, por Yolanda de Massachusetts, que pide oración por su hija Mónica Isabel y también por su hijo José. Y también por su nieto Gabriel, que el Señor los bendiga a todos en abundancia. Martina de New Jersey pide oración por su hija Soribel, que tiene 19 años y está muy rebelde. Mi hija, pues, mira, presta atención, mamá y papá, porque no tienes otros y ellos son una bendición para ti y para todos. Así que además se pide por Benita, que tiene cáncer, que el Señor le dé más confianza y fe para poder comprender su santa voluntad, pero sabiendo que la santa voluntad de Dios siempre está basada en amor puro y que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, que así sea. También pedimos por Ruth de Miami, pedimos por su sanación, necesita oración por su salud, pide también por su matrimonio que está en crisis, pide por su esposo Carlos, que el Señor te bendiga a ti, mi hija, y que te dé la fuerza para que tú puedas hacer de tu familia, tu matrimonio, un matrimonio y tu familia cimentada en la roca que es Jesucristo. Quiero pedir también por Luis Alfonso, que pues hace un par de días me pidió oración, también por su matrimonio que está teniendo situaciones difíciles. Pedimos por él, pedimos por su esposa y pedimos por ti particularmente, Luis Alfonso, que tú seas el pastor de tu hogar y que puedas llevar a toda tu familia, comenzando con tu matrimonio, a los pies de Cristo Jesús. Pedimos también por Lucila, de New York. Felicita al Padre por su sacerdocio, muchísimas gracias. Le gustaría verlo en Long Island. Yo creo que voy a estar en New York ya muy pronto, si Dios así lo permite, así en cuanto esto se dé, pues ahí se los voy a anunciar. Pide por su sobrina, quien se casó recientemente, pues que tenga un feliz matrimonio cimentado en Cristo Jesús nuestro Señor. También pedimos por todos aquellos que solicitan a través de la página de Facebook oraciones de parte de ese servidor y del equipo de WTN y Radio Católica Mundial, que Dios los bendiga en superabundancia y los colme de su santa paz. La palabra de Dios dice que tenemos que morir para poder nacer de nuevo. Quiero, pues antes de comenzar con este tema, recordarles que la única página oficial de este servidor en Facebook es facebook.com/Pedro Núñez. Tenga por favor mucho cuidado con perfiles que piden dinero para misiones en mi nombre. Nunca vamos a hacer eso. Así que por favor descarten esas páginas o esos perfiles cuando lleguen a ustedes. Pues bien, el Señor nos invita a morir. Y como que un poco tétrico suena la situación, ¿no? ¿Morir a qué? ¿Morir a qué? Pues morir a todo aquello que te impide a ti, me impide a mí vivir bajo el señorío de Jesucristo. Y si yo te hiciera esta pregunta, te la hago, ¿verdad?, con todo cariño y con el ánimo de ayudarte a reconocer cuáles son los obstáculos que te impiden a ti ser más de Jesús. ¿Cuál es el obstáculo que te impide de verdad vivir de la mano de Cristo Jesús? Ser un auténtico discípulo de Jesús, un verdadero cristiano. Tal vez sea una adicción a una sustancia química puede ser una adicción a un pecado. El otro día estábamos hablando de el pecado favorito de cada uno. Y todos nosotros tenemos un pecado favorito, es decir, un pecado en el cual recaemos y volvemos a recaer y volvemos a recaer y volvemos a recaer. El Señor Jesús hoy te quiere decir, tú tienes el poder para ser liberado de ese pecado. Si me entregas ese pecado a mí, si me entregas esa adicción a mí, si me entregas ese obstáculo a mí, si me entregas esa situación que tú piensas que es imposible de liberarte de ella. ¿Por qué? Porque para Dios no hay imposibles. Lo que es imposible para el ser humano, para Dios es posible. Por eso en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 37, la palabra de Dios nos dice que nada es imposible para Dios. Lo que tenemos es que tener esa fe que nos quite el miedo, que nos quite el temor, que nos quite la duda y creer que con Dios todo es posible. ¿Cuál es ese pecado favorito que nos impide ser de Jesucristo, que nos impide ser imágenes de Jesús, que nos impide ser espejos transparentes de la presencia de Dios en este mundo que tanto necesita de Él? El Señor Jesús nos invita entonces pues a ser como ese granito de mostaza,
Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 31 en adelante, que Jesús les propuso otra parábola. Dice, aquí tienen una figura del reino de los cielos. Y qué bueno que el reino de los cielos se haga realidad en tu vida y en la mía. Es decir, el reino de los cielos, si bien es cierto, es la misericordia de Dios, la pura misericordia de Dios. El reino de los cielos también es el espacio donde Dios, Jesucristo, es rey, donde Jesús reina, donde se hace la perfecta voluntad de Jesús, la perfecta voluntad del rey. Dice, aquí tienen una figura del reino de los cielos. El grano de mostaza que un hombre tomó y sembró un campo. La semillita tuvo que caer, así lentamente la semillita cayó, pero la semillita se dejó caer en tierra. Así tenemos que ser nosotros, dejarnos caer, no en tierra, sino que en el mismo corazón de Jesucristo. Dejarnos caer en los mismos brazos de Jesús. ¿Y qué es lo que nos dice Jesús después? Dice que ese grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en el campo se convirtió en un árbol grande, en la planta más grande del huerto. Es como un árbol de modo que las aves vienen a posarse en sus ramas. Qué hermoso, hermanos, que podamos nosotros crecer en santidad a medida que morimos a todo aquello que nos aparta de Dios para comenzar a vivir de verdad sometidos a la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que como ese árbol grande, frondoso, poderoso de mostaza, también nosotros podamos extender nuestros brazos para que muchos vengan y se acogen en el mismo corazón de Cristo a través de nuestras vidas vividas para Él. Lo importante es que no tengamos miedo, que no tengamos duda de que de la mano del Señor sí lo podemos hacer. No importa cuál ha sido nuestro pasado. No importa cuántos errores hayamos cometido, lo importante es que el Señor Jesús en este momento te está diciendo, tú sí puedes dejar ese pecado, tú sí puedes dejar esas cadenas, tú sí puedes dejar esa vida apartada de mí y en este momento comenzar una vida en victoria, una vida nueva, una vida de mi mano, dice el Señor. Me gusta mucho la historia de un rey de Macedonia que era Alejandro III. Que llegó a conocerse como Alejandro el Magno. Y Alejandro el Magno era un gran militar y peleó un día contra los fenicios y cuando estaba en las costas de los fenicios, pues hizo que todos sus soldados desembarcaran, pero los soldados tenían duda. Pensaban que no iban a poder vencer a aquellos guerreros fenicios que se iban a enfrentar contra ellos. Y el caso es, ¿saben lo que hace Alejandro el Magno? Manda a quemar todas las naves, para que nadie pudiera regresar a lo que era antes, para que nadie pudiera volver atrás. Y les dice a todos ellos, la única forma de regresar a nuestros hogares, la única forma que ustedes pueden regresar a sus familias, es que nosotros podamos conquistar a los fenicios para usar sus naves para regresar de nuevo a casa. Y dice la historia que aquellos guerreros que se sentían con miedo, que dudaban de que pudieran ganar la batalla, se armaron de valentía, se armaron de fe y pudieron conquistar, bendito sea Dios, lo que se habían propuesto y pudieron regresar a casa ya libres, no solamente de perjuicios y de miedos, sino que triunfantes, bendito sea el Señor, porque habían escuchado a aquel que les había dicho que no tuvieran miedo, que sí se podía, si ellos creían en sí mismos y si tenían la fe para poder vencer. El Señor te dice hoy, si tienes fe, tú tienes el poder para vencer. Si tú realmente crees, tú tienes el poder para vencer, para dejar eso que te ha lastimado, que te ha herido, que te ha dado muerte por tanto tiempo, para en el día de hoy, en este preciso momento, comenzar una vida nueva. Ya no como guerrero del mundo, sino como guerrero del Evangelio, para que de la mano de Cristo Jesús puedas caminar en el camino de la victoria cada día de tu vida, hasta que lo veas a Él, lo puedas abrazar a Él en ese abrazo eterno, que es el cielo. Déjate como esa semillita caer al suelo, a los brazos de Jesús, para que Él te levante y haga de ti
una criatura nueva en todo el sentido de la palabra. El número para que nos llamen es el 205, ese es el área, 205, número telefónico 271-2924, 271-2924. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Sí, gloria al Señor del Señor Jesucristo, hermanos y hermanos. Bienvenidos una vez más a su segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos una llamada vía telefónica de Juan desde Queens, New York. Juan, ¿me escuchas? Sí, le escucho. El Señor te bendice, Juan. Bienvenido. Adelante, por favor. Oh, buenas tardes a todos. Tengo una pregunta. Adelante. Mi inquietud era la siguiente. Quiero casarme por la iglesia y también quisiera bautizar a mis 2 niños. Tengo 2 bebés, pero en la situación económica que me encuentro es demasiado grave. Estoy sin trabajar ya mucho tiempo y no tengo dinero. ¿Qué pasaría si me caso, bautizo a los niños, pero sin fiesta? ¿Habría problema o no? La fiesta la vas a tener en tu corazón y la fiesta la vas a experimentar un día en el cielo cuando te des cuenta de lo que vas a hacer es lo correcto. Es decir, no hace falta fiesta para casarse, no hace falta fiesta para bautizar los hijos. Lo importante es que reciban el don de Dios en el bautismo, que es el primero de los sacramentos, el don de la vida de Dios en ellos y que ustedes se unan en santo matrimonio con la bendición de Dios. Así que, Juan, en el nombre del Señor Jesús, puedes hablar con el sacerdote de tu parroquia para que ustedes se comiencen a preparar y para que un día, ya muy pronto, con el favor de Dios, pues ustedes puedan realizar estos 2 sacramentos que son tan importantes en la vida de todo cristiano. Así que muchísimas felicidades, que Dios te bendiga y ojalá que algún día nos puedas llamar, nos puedas decir, ya mis hijos están bautizados, están en los brazos del Señor, están en el camino del Señor y nosotros con ellos también estamos en el camino del Señor porque ya somos uno en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, ánimo y adelante, hermano. En estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, si le cuento a alguien lo que me aconsejó el sacerdote en la confesión, ¿me pueden excomulgar? ¿Es eso grave? Luis. Luis, ¿y para qué quieres hablar de lo que confesaste, mi hijo? Es decir, no te van a excomulgar, no es un pecado serio tampoco, no es un pecado mortal, pero ese es un momento muy privado entre tu persona y Dios a través de ese intermediario que es el sacerdote. Entonces, a no ser que sea por una razón muy específica que lo quieres hacer para ayudar a alguien en una situación parecida a la tuya, pues entonces pues está bien. Ahora, lo que sí podemos estar convencidos es que el sacerdote no puede hablar nada de lo que sucede en el confesionario. El sacerdote sí puede y de hecho es excomulgado inmediatamente si divulga algo de lo que pues se dijo en la confesión. Así que por esa parte ustedes pueden estar bien tranquilos porque el sacerdote no puede decir absolutamente nada y aunque su vida peligre, él no puede hablar, no puede divulgar lo que ha recibido en la confesión. Así que, pero por otra parte te pido que tengas un poco de cautela porque, es decir, nadie tiene que saber qué es lo que pasa en el confesionario, qué es lo que se dice, qué es lo que se lleva al Señor a través del sacerdote para recibir el perdón de Dios, a no ser que sea algo que realmente amerite el que tú compartas lo que te dijo el sacerdote para el bien de otra persona, pues entonces pues está bien. Que Dios te bendiga, cuenta con nuestras oraciones. Tenemos en estos momentos correo electrónico, una pregunta, adelante por favor. Padre Pedro, tengo 5 años, la misma edad de mi hijo, de estar sola, sin ningún tipo de relación sentimental. ¿Es posible que pueda comulgar? Marlenis, desde Panamá. Marlene, Dios te bendice. Nunca has estado sola, el Señor siempre ha estado contigo. Eso puede estar convencida de esa realidad. Si tú no tienes vínculos sentimentales, como tú dices, si no has tenido relaciones sexuales
con ninguna persona o no tienes relación sexual con ninguna persona en estos momentos, pues yo lo que te aconsejaría es que vayas a tu parroquia, hagas una buena confesión, saques todo lo que tienes por dentro y de seguro que ves, también tienes heridas a consecuencia de la separación entre tú y tu esposo. Y bueno, pues pídele al sacerdote que haga una oración de sanación interior, de sanación de memorias, en el momento que él considere adecuado durante el tiempo de la confesión, para que tú puedas sentirte liberada de todas esas pues cadenas, de todas esas situaciones de dolor que tú has experimentado en tu pasado. Así que, y pues lo que dice la palabra de Dios en la primera carta de San Pablo a los Corintios, el capítulo 11, versículos del 28 al 29, pues es algo que debemos de tener en cuenta. Y lo que dice San Pablo es que realmente, pues si nosotros recibimos la comunión, si recibimos el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, indignamente, es decir, en pecado mortal, pues entonces estamos forjando nuestra propia condenación. Por lo tanto, es importante pues estar libre de pecado. En tu caso, tú no estás teniendo relaciones con nadie, acércate al sacramento de la confesión y comienza a recibir la Santa Eucaristía. Así que Dios te bendiga, cuenta con nuestras oraciones. En estos momentos, un correo electrónico, una pregunta, adelante por favor. Padre Pedro, bendiciones. Soy creyente en el Señor. Quisiera saber en qué parte de la Escritura se habla sobre la confirmación. Joan Sebastián. Joan Sebastián, muchísimas gracias. Bueno, pues la confirmación, como sabemos, es el sacramento a través del cual, con la gracia y el poder, la fuerza del Espíritu Santo, confirmamos nuestra fe recibida en el bautismo, que es el primero de los sacramentos de iniciación cristiana. Y los sacramentos de iniciación cristiana tenemos el bautismo, tenemos la confirmación y tenemos la Eucaristía, la Santa Comunión. Si vamos nosotros, por ejemplo, a los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8 vemos una cosa muy interesante que realmente es lo que dio pie para que hoy día celebremos el sacramento de la confirmación. Nos dice la palabra de Dios, perdón, en Hechos capítulo 8, versículos en adelante, y voy a ir al 8, 12 y después voy a ir al 14 y al 17. Dice, cuando Felipe pues son los diáconos de la iglesia, les habló del reino de Dios, es decir, de la persona de Jesucristo. El reino de Dios se había acercado a la humanidad en la persona de Jesús. Es la pura misericordia de Dios y es el ser de Jesús, es la persona de Jesús quien realmente pues hace realidad el reino de Dios a medida que vive sometido a la voluntad de Dios. La vida de Jesús fue un hacer la voluntad de Dios en todo momento. Es Dios Padre su Rey y por lo tanto Jesús es el reino del Padre. En este caso el reino se ha acercado y Felipe les está hablando del reino de Dios, le está hablando de Jesucristo y del poder salvador de Jesús, el Mesías, tanto para los hombres como para las mujeres creyentes, y todos ellos comenzaron a bautizarse, nos dice la palabra de Dios. Qué hermoso. Al escuchar la palabra que cala el corazón del ser humano, el ser humano se siente impulsado para abrazar la fe. Así sucedió con Pedro, se recuerda en los Hechos de los Apóstoles también al principio, después de Pentecostés. El caso es que bautizó a todas estas personas y dice en el versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén tuvieron noticia de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios. Y esto es algo maravilloso porque los judíos y los samaritanos, como bien sabemos, no se llevaban. Los samaritanos creían no solamente en Yahvé, en el Dios único verdadero, pero también tenían otros dioses. El caso es que les enviaron a Pedro y a Juan, donde los samaritanos, bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, ya que todavía no había descendido sobre ellos. Y dice la palabra de Dios, impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y de ahí pues entonces la idea de la confirmación, confirmando la fe y confirmando la presencia del Espíritu Santo
que definitivamente recibimos desde el momento en que somos bautizados. Así que ahí tienes para que pues leas la palabra de Dios y medites un poquito sobre ella. Tenemos una llamada de Rafael desde Brooklyn, vía telefónica. Rafael, ¿me escuchas? Sí, le escucho, padre. Muy buenas noches. Bendecido estás, Rafael, y bendecido estoy yo de poder hacer esta conexión contigo. Que Dios te bendiga, mi hijo. Adelante, por favor, con tu pregunta. Amén, padre, amén. Primero, felicitarle por su programa. Siempre aprendemos con su programa. Muchas gracias. Muy agradecido, mi hijo. Mi pregunta es una inquietud que viene de mucho tiempo y la he compartido con algunos compañeros, algunos amigos me han preguntado por si yo sabía. Ajá. Es que cuando rezamos el Ave María, veo que en inglés se dice de una manera, pero en español suena tan raro. En español suena como si estuviéramos pidiendo a Dios que salvara a María cuando decimos Dios te salve María. Ajá. ¿Hay alguna respuesta? ¿Por qué eso? ¿Qué sentido tiene? Claro, Rafael. Es una inquietud. Claro, muy agradecido por tu pregunta y muy interesante también. Salve era el saludo con que muchísimas veces los romanos al encontrarse pues se decían el uno al otro, salve. Entonces el salve María es el saludo que el arcángel le da a María Santísima, como diciendo, qué bueno estar aquí y qué bueno poderte saludar, salve María. Y le dice después, llena de gracia. Pero también es interesante desde el punto de vista teológico, porque María necesita ser salvada por Jesús. Y esto puede como que sonar un poco fuerte para algunas personas, como es eso de que María tiene que ser salvada por Jesús y María no cometió pecado. Exactamente, María no cometió pecado. María fue pura, inmaculada desde el momento de su concepción. Pero si bien es cierto que tú y yo hemos sido salvados a través de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, caímos en el charco, nos embarramos del pecado, de la miseria, del lodo, de la desobediencia, y fuimos levantados por el Señor Jesús a través de su pasión, muerte y resurrección, y tenemos la posibilidad de un nuevo comienzo, una nueva vida en Cristo Jesús, que nos ha salvado, que nos ha redimido, que nos ha sacado de las mismas garras de Satanás, a nosotros venir a Él con un corazón arrepentido. María fue salvada en el sentido que ella nunca cayó en el charco. El Señor previno que ella cayera en el charco y desde el momento de su concepción la salvó. María tuvo que haber cooperado con la voluntad de Dios y haberse dejado como esa semillita en las manos del Señor. Pero fue el Señor quien la salvó. Ninguno de nosotros, ni siquiera María Santísima, se puede salvar por sí mismo. Necesitamos del Salvador y ese Salvador es Cristo Jesús el Señor. El único camino que nos lleva al cielo. Por eso Jesús dice en el Evangelio, según San Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Nadie, ni siquiera María Santísima. Espero que esto no llegue a crear ninguna confusión, por el contrario, que podemos estar conscientes, ¿verdad?, de que el único que salva es Jesucristo. El único camino es Jesucristo. Y aún María fue salvada, no cayendo en el charco, pero previniendo la gracia de Dios de que ella cayera y, por supuesto, con la cooperación de María para que Dios hiciera en ella según la santa voluntad del Altísimo. Qué hermoso. Tenemos en este momento un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, me casé con un primo cercano. ¿Estoy en pecado? Tengo 2 hermosas hijas. Tenemos 18 años juntos. No nos hemos casado por la iglesia. Tere. Tere, Dios te bendice. Pues felicitaciones, porque tienes 2 hermosas hijas, como tú dices, y me imagino que por hermosas también bien saludables, lo que estás diciendo. Pues la iglesia siempre ha sido muy cautelosa en que personas muy cercanas en parentesco se casen, porque sí hay posibilidades de que al haber consanguinidad, pues los hijos salgan deformes o los hijos salgan con algún tipo
de anomalía a consecuencia de la cercanía entre parientes. Entonces, hoy día, pues los científicos están de acuerdo. Eso es algo que la Iglesia ha estado enseñando desde mucho tiempo antes que la ciencia dijera, pues sí, esto es así. Entonces, fíjense el poder y la sabiduría de la palabra de Dios dada a nosotros a través de la Iglesia que Jesús establece sobre Pedro y los demás apóstoles. En el caso tuyo, benditos a Dios, pues no tuvieron esa situación. Pero si nosotros conocemos, por ejemplo, las situaciones de la monarquía en Europa, muchos monarcas europeos tuvieron serios problemas porque entre ellos mismos se casaban para que la línea real pues se mantuviera en un mismo grupo de personas. Hoy día ya no es así, bien lo sabemos, pero hubo un tiempo en que eso fue así. Y como consecuencia, pues hubo, entre otros, muchos hemofílicos en las cortes de Europa, particularmente entre los reyes y las reinas y las princesas y los príncipes de Europa. Lo que sí la Iglesia pide es que haya un consentimiento o haya una dispensa del ordinario, es decir, del obispo de tu diócesis. Y eso se puede obtener muy fácilmente a través del párroco, a través del sacerdote encargado de la parroquia a la que tú perteneces. Así que yo sí te invitaría de todo corazón para que ustedes arreglen su relación delante de Dios. Y si bien es cierto, pues que no es pecado que ustedes como parientes pues estén unidos en matrimonio, pero que ustedes puedan recibir la bendición de Dios ya en la iglesia, uniendo sus vidas para siempre en Cristo Jesús. Así que les invitamos, les exhortamos en el nombre del Señor para que vayan a hablar con el sacerdote de su parroquia para que comiencen este proceso, para que ustedes se puedan casar ante los ojos del Señor. Quiero darles el número telefónico para que nos llamen, área 205-271-2924. Área 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús por siempre, hermanas y hermanos. Bienvenidos a este segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿podría hablarnos acerca de la historia de la Iglesia de Cristo? Según sé, esta comenzó a dividirse en 5 grandes iglesias que componían la Iglesia cristiana antes del Gran Cisma de Oriente. Gracias, Arturo de México. Arturo, muchísimas gracias. ¿Cuántos años tenemos para hablar sobre la historia de la iglesia? Bueno, pues vamos a ver si la podemos hacer una pequeña cápsula para que más o menos tengamos una idea. Comienza todo cuando Jesús en Cesarea de Filipo, reunido con sus más cercanos colaboradores que conocemos como los apóstoles, y la palabra apóstol significa misionero, les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Jesús necesitaba que al menos una persona estuviera consciente de no solamente de quién es Jesús, pero también de su misión, porque si no su misión iba a fracasar. Tan sencillo como eso. Y nos dice la palabra de Dios que le pregunta, ¿y quién dice la gente que soy yo? Y empieza a decir, unos que eres Elías, otros que eres Juan Bautista. Le están diciendo cosas hermosas. Le están tirando flores al Señor Jesús, porque están diciendo, tú eres el precursor del que es el ungido, del que va a venir. Y otro, pues le está diciendo, tú eres el más grande de los profetas, tan grande como Elías en el Antiguo Testamento. Pero eso no era suficiente, había más todavía. Entonces Jesús se voltea hacia ellos y les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Esto podemos hablar por tiempo, porque Jesús también te pregunta a ti en este momento, ¿quién dices tú que soy yo? Pero no solamente con tu intelecto, pero con tu forma de actuar. Lo que estamos hablando de la semilla de mostaza que pueda caer así, morir a lo que éramos, lo que hemos sido, la vieja vida, para comenzar una vida nueva en Cristo Jesús, siendo imágenes y semejanza de Él. El caso es que es Simón Barjona quien dice, tú eres el Hijo de Dios que vive, tú eres el Mesías. Y ahí ya sabía Jesús que por lo menos uno sabía quién era Jesús
y que su misión iba a continuar hasta el fin de los tiempos. Por eso le cambia el nombre. Y en vez de Simón Bar-Jona le pone el nombre de Piedra Firme. Imagínense, ¿le pondrías tú a tu hijo el nombre Piedra? Por supuesto que no. Es decir, ¿por qué Jesús le pone ese nombre tan extraño? Porque Pedro va a ser la piedra firme sobre la cual la piedra angular, que es Jesucristo, va a edificar su iglesia. Y por eso es que en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, el Señor a través de Pedro habla de que somos piedras vivas. A través de nuestro bautismo, el Señor nos ha configurado y nos ha edificado para ser parte de una sola iglesia. Es la primera vez en toda la Biblia que la palabra iglesia se da a conocer. Y la palabra iglesia significa no otra cosa sino que comunidad de creyentes. Hermanos y hermanas que con un mismo corazón, que es el corazón de Cristo, se sirven unos a otros, se animan unos a otros para servir y animar al mundo entero, comenzando con la propia casa y después en otras regiones a donde Dios nos llame. Es precisamente para poder hacer eso que reciben la fuerza de lo alto, el poder de lo alto, la presencia del Espíritu Santo, que como lenguas se van posando sobre cada uno de ellos el día de Pentecostés. Y nos dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 10, que quedan llenos del amor de Dios, porque al fin y al cabo el Espíritu Santo no es otra cosa sino que amor puro entre el Padre y el Hijo. Y ese amor los hace salir de su miedo, salir de sus dudas y como guerreros del Evangelio, no como los guerreros de Alejandro Magno, sino como los guerreros de Jesús, que son portadores del amor de Dios, de la presencia de Dios, van al mundo a llevar este Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? Se puede resumir en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todos que creamos en Él no muramos, sino para tengamos en Cristo Jesús vida y salvación eterna. Y por eso es que Jesús, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19, le dice a sus apóstoles, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos nos salvemos y que todos un día alcancemos la gloria que por la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo nos ha adquirido para que un día estemos con Él en su presencia en el cielo. El caso es que sí, la iglesia ha tenido muchos percances y muchas altas y bajas. Uno de ellos fueron los gnósticos al principio de la iglesia cristiana. Después tuvimos el rompimiento entre la iglesia del este y la iglesia del oeste. Y después con la Reforma Protestante muchísimos, con Martín Lutero, y después de eso cada uno pues decía, no, pero es que yo no estoy de acuerdo con tu teología, yo no estoy de acuerdo con tu manera de celebrar el culto, y fueron separándose las iglesias protestantes, y hoy día pues tenemos desafortunadamente no solamente los hermanos protestantes, pero los evangélicos también, más de 36,000 iglesias diferentes, pero hay una promesa que Dios nos ha hecho. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 16, un día habrá un solo rebaño y un solo pastor. Eso es una forma bien así pequeñita. Es lo que puedo contarte de la historia de la iglesia, porque ya tengo un correo electrónico, una pregunta que contestar. Adelante, por favor. Padre Pedro, mi hermano fue deportado a México y su ex esposa se divorció de él. Desafortunadamente cayó en las drogas. Él no ha podido salir de su tristeza. Yo le ayudo económicamente, pero siento que él nos usa con su posición de automiseria. ¿Qué puedo hacer? ¿Debería parar de ayudarle? Imelda, desde California. Imelda, Dios te ayude y te felicito por tu corazón generoso. Y comprendo tu situación porque en parte es tu hermano y lo quieres ayudar, pero por otra parte sabes que si tú le ofreces dinero, él va a seguir en ese vicio que lo está consumiendo, que lo está matando, que lo está destruyendo. Hay que buscar ayuda, y la ayuda pues el Señor la ofrece, y la ofrece a través de su iglesia en múltiples maneras. Yo conozco un sacerdote que te recomiendo altamente que te comuniques con él. Él es de la diócesis de Mexicali, en México, y su nombre, lo tengo aquí, es Ricardo Campos. Ricardo Campos, él es un gran sacerdote, un gran hombre de Dios. Y de nuevo, él trabaja en la diócesis de Mexicali, en México. Él es sacerdote encardenado en esa diócesis y tienen una casa y tienen unos programas excelentísimos para drogadictos. Lo único que hace falta es que tu hermano esté dispuesto a
someterse a este tratamiento que no solamente es de tipo científico, pero también de tipo espiritual. Y los que van a ese tratamiento, créeme que salen diferentes. Y no solamente salen diferentes, pero muchos de ellos deciden regresar y ayudar para que otros hermanos que están en la misma situación, pues puedan salir de esa adicción tan horrorosa que va matando lentamente pues la vida del ser humano. Entonces, habla con la diócesis de Mexicali, pide información sobre el padre Ricardo, y si sientes en tu corazón que lo puedes llamar y hablar con él va a estar más que abierto para escucharte a ti y para buscar las maneras adecuadas para ayudar a tu hermano en esta situación tan necesitada de ayuda. Y aunque él tal vez al principio se niegue, pero que él sepa que tiene esa oportunidad para poder renovar su vida. Yo te invito para que ya no le des más dinero a él y que le digas que si realmente él quiere que tú le ayudes, él tiene que estar dispuesto pues a someterse a este tratamiento. Y aunque se le pierde un poquito la tuerca, yo creo que va a ser algo bueno para él, porque cuando él se vea que no tiene dinero y que tú no le ayudas, a no ser que él pase por este tratamiento, pues él va a tomar la decisión de someterse a esta bendición de Dios, que puede ser lo que Dios quiere para él, para que él pueda renovar su vida en todo el sentido de la palabra. Tenemos una llamada telefónica de Reina Margarita de Puerto Barrios, desde Guatemala. Así que bienvenida, Reina Margarita. ¿Cómo estás, mija? Estoy muy bien, gracias, Padre. Bendito sea Dios. Con una preguntita, fíjese que yo quisiera saber por qué dice el credo que descendió a los infiernos y después resucitó de entre los muertos. O sea que Jesús fue a los infiernos. Eso es lo que tengo una duda. Sí. Y otra cosa, cuando le dijo a Dimas, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ajá. Como dicen que para el tiempo de Dios es diferente, pero yo tengo esa duda y quisiera que me explicaran. Sí, bienvenida a tu pregunta, Reina Margarita. Muchísimas gracias por tu pregunta, porque realmente pues hay muchas personas que se hacen esa pregunta. Si vamos nosotros, por ejemplo, a la carta de San Pablo a los Efesios, el capítulo 4, versículo 9 en adelante, fíjate. La iglesia podrá tener 1000 defectos, porque en ella estamos tú y yo, y lo digo con todo respeto, y todos nosotros, que somos pecadores, tratando de alcanzar la santidad. Pero la teología de la iglesia es total y perfectamente inmaculada. No tiene defectos. ¿Por qué? Porque es el mismo Jesús hablando a través de su iglesia, impulsado por el Espíritu Santo. Pero dice así, esto de que subió, estamos hablando de Jesús, ¿qué significa? Sino que antes bajó al mundo inferior. Efesios capítulo 4, versículo 9 en adelante. Por lo tanto, el mismo que bajó, ¿y a dónde bajó? Bajó a lo que los hebreos o judíos llamaban el Sejol. Hay diferencia, quiero aclarar que hay diferencia entre el Sejol, que es donde estaban los justos, esperando la actuación del Mesías, del liberador, y el Gehenna. Son dos estados diferentes. En el Sejol estaban los justos esperando a que Dios, a través de su Mesías, sacara a todas estas almas de esa situación y los llevara ante su presencia en el cielo. El Gehenna, por otra parte, es lo que, por ejemplo, el Señor Jesús habla en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 40, cuando dice, aquellos, es decir, los machos cabríos, los desobedientes, irán al suplicio eterno, que es el infierno, y los otros irán al cielo. Dice, el mismo que bajó subió pues por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ese es el Sejol, es decir, lugar de espera cuando Jesús viene para abrir las compuertas del cielo, para que todos los que esperamos en Él y creemos en Él podamos caminar hacia nuestro destino final, que es la misma gloria a Dios, que es el cielo. En referencia a Dimas, el buen ladrón, Jesús aquí no está hablando como un ser humano. En este momento, cuando Dimas le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, y Jesús le dice, te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, Jesús está hablando como Dios. Y en Dios no hay pasado y no hay futuro. Dios es el eterno presente.
Por eso en la zarza ardiendo, en el Éxodo capítulo 3, eso es precisamente lo que Dios le dice a Moisés: yo soy. Es decir, Dios es el eterno presente. El tiempo es un invento del ser humano. Tenemos pasado, tenemos presente, tenemos futuro, pero Dios es el eterno presente. Por eso, cuando Jesús le dice a Dimas, el supuestamente buen ladrón, es decir, el que se arrepiente, le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ese hoy puede ser un tiempo largo de espera en el purgatorio. Pero tiene la certeza de que un día contemplará la gloria a Dios y suya será la corona de la victoria, que es el cielo. Ojalá que esto te haya ayudado. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿por qué cada año se cambia la cuaresma? Es decir, hay años que empiezan en el mes de febrero o en ocasiones en el mes de marzo. Saludos desde Aguascalientes, México. Armando. Armando, muchísimas gracias, que Dios te bendiga. Fíjate si es importante el Jueves Santo, que es la fiesta, la celebración de la última cena de nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos. Es la primera misa. Es también la fiesta del Pasché, la fiesta de la Pascua, en que los judíos celebraban la salida de la tierra de esclavitud, que era Egipto, hacia la tierra prometida, que era Canaán. Pues sabemos por la historia y por la tradición judía que todos los años el judío religioso se reúne para dar gracias a Dios por esa salida, por ese nuevo comienzo. Pues es importante el estar consciente de que el Señor Jesús, cuando celebra la última cena, y estoy aquí buscando esta pregunta, ellos reconocen que tienen que haber salido, el pueblo de Israel tiene que haber salido durante una luna llena. Y la razón por la cual salieron de Egipto hacia la tierra prometida durante una luna llena, porque no querían usar nada que hiciera ver a los egipcios que ellos iban saliendo de sus casas. Entonces tuvieron que esperar a que hubiera una luna llena, que hubiera suficiente luz para poder encaminar sus pasos hacia el desierto y con la esperanza de llegar un día a la tierra prometida. Entonces, ¿cómo nosotros podemos determinar en qué tiempo del año celebrar el Jueves Santo? Pues tiene que caer en tiempo de luna llena entre el mes de marzo y el mes de abril. Cada año es diferente, porque cada año se pone el Jueves Santo en un jueves determinado, cuando es la celebración de la Pascua. Y de ahí en adelante, pues todas las demás celebraciones, la Semana Santa y las fiestas más importantes de la iglesia, se ponen de acuerdo a ese jueves de luna llena que nosotros conocemos como el Jueves Santo, que es el día en que Jesús celebra dos grandes sacramentos. ¿Y cuáles son? Pues el sacramento de la Eucaristía y el sacramento de las órdenes sagradas. Entonces, espero que esto te haya ayudado. De nuevo, es el tiempo en que los judíos celebran su liberación de la tierra de esclavitud a la tierra prometida, y es el tiempo en que, recibiendo nosotros particularmente el pan de vida, que nos da fortaleza, como le dio en un tiempo anterior al profeta Elías, que lo levantó y le dio fuerzas para llegar hasta el monte Horeb, este nuevo pan, que es el mismo Jesús, mucho más poderoso que el que recibió Elías, ese pan que es el mismo Jesucristo, que se nos da en cuerpo, alma, en divinidad, en humanidad, en todo su ser, para que nosotros, llenos de él, podamos seguir nuestra jornada a través de este desierto de la vida hacia esa meta, que es la cúspide del monte Horeb, que al fin y al cabo es el cielo. Quiero decirles, hermanas y hermanos, que el próximo 7 de abril, con el favor de Dios, voy a estar en Fort Worth, Texas, en la gran jornada de perdón familiar, con el lema Volviendo al corazón de los hijos hacia el Padre. Necesitamos más unión entre padres e hijos. Necesitamos reconciliación entre padres e hijos. Así que no se pierdan de ese gran evento. Para más información, por favor, comuníquense con la Parroquia Inmaculado Corazón de María.
al número telefónico área 214, y el número telefónico es el 527-4839. 214-527-4839. También quiero decirles que el 21 de abril, con el favor de Dios, voy a estar en Santo Domingo, República Dominicana, en la Feria del Libro Católico. Para más información, por favor, comuníquense con la Casa San Pablo al número telefónico área 809, y el número es 530-4346, 530-4346. Y mensaje. En la Oficina de Comunicaciones Hispanas de la Arquidiócesis de Nueva Orleans, dirigida por este servidor, va a tener dos grandes eventos. El primero va a ser el sábado 28 de abril, un desayuno con prédica que este servidor va a presentar en el hall de San Martín de Porres, en el Apostolado Hispano. Y el sábado 18 de agosto, un portentoso día llamado Sábado de Milagros en el Punch and Train Convention Center. Para más información, comuníquense sobre esos dos eventos con mensaje, el Ministerio Mensaje, al número telefónico área 504-931-7720, área 504-931-7720. Y les recuerdo, hermanas y hermanos, el tiempo se está haciendo limitado, el cupo se hace cada vez menos para ir al peregrinaje maravilloso, poderoso, transformador que vamos a tener del 15 al 25 de octubre de este año. Este peregrinaje va a ir, con el favor de Dios, a Lisboa, a Fátima y después a Tierra Santa. ¿Quieren venir? Acompáñenme, por favor. Llamen a Maciel Carrasco, a Canterbury Pilgrimages, al número área 603-941-3078. Repito, área 603-941-3078, o escríbanle maciel@canterburypilgrimages.com. Y me gustaría mucho que nos escriban también con sus preguntas, sus comentarios, etc. Y doy gracias a Dios por todas las preguntas y comentarios que ustedes nos hacen. Vayan por favor a padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com. Y me gustaría muchísimo que se suscriban a la página de este servidor en Facebook, en la cual ofrecemos pensamientos, palabras de estímulo, de apoyo en su crecimiento espiritual. Así que por favor vayan a facebook.com/ppedronúñez, facebook.com/ppedronúñez. Y finalmente pedimos por sus oraciones, sí, que siempre son muy necesarias para poder seguir llevando a cabo este ministerio, y también por sus donaciones cuando puedan, pues apóyenos para que podamos seguir llevando al mundo la santa palabra de Dios. Que el Señor va detrás de ustedes para que les proteja, delante de ustedes para que les guíe, y sobre ustedes para que les bendiga este día y por siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y al Señor nos dé la gracia para ser como esas semillitas que caen para comenzar una vida nueva, ya resucitados desde ya. ¿Por qué no? Porque Jesucristo vive y está con nosotros. Dios les bendiga y hasta la próxima.